Muy buen día, qué gusto saludarlo. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia. Para los que están aquí por primera vez, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación, si usted me lo permite. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar, para aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre la sociedad novohispana, el repunte demográfico, la crisis de los pueblos de indios, el crecimiento de las haciendas y las clases bajas urbanas. Creció la población, hubo un crecimiento importante en la Nueva España a partir del siglo XVIII. El poblamiento fue desigual en diferentes regiones y la población se concentra en el centro, después en el sureste, y por último en el extenso territorio del norte, donde solo había pequeños pueblos aislados entre sí. Los españoles peninsulares eran el porcentaje más pequeño de la población. Estaban en las grandes ciudades y ocupaban los puestos más importantes en la política, además de que controlaban las actividades económicas fundamentales. Los criollos, los hijos de españoles que nacieron acá, constituían un grupo importante. Para 1810 formaban alrededor del 18% de la población. Solo el 5% de ellos se encontraba en situación privilegiada, mientras que el resto seguía ocupando cargos de segunda categoría y se dedicaba a las actividades económicas de menor importancia o a la enseñanza. Los mestizos formaban el ejército de empleados o desempleados de las ciudades, y algunos eran también capataces en minas y haciendas. El grupo más numeroso eran los indígenas y constituían la fuerza de trabajo de haciendas, obrajes y minas. Las castas menores y las personas provenientes de África corrían la misma suerte que los indígenas. Y para darnos una idea, pues fíjese la población de la Nueva España en 1810, según algunas fuentes, vámonos por grupos, los peninsulares, en números absolutos eran 15,000, los criollos 1,100,000, los indígenas 2,400,000, las personas provenientes de África 10,000, las castas 2,400,000 y en números totales 5,925,000, ya por todos, ¿no? Vamos a la crisis de los pueblos de indios. Los pueblos indios se encontraban asentados en todo el territorio y su situación era pues muy desafortunada. Los pueblos del sur y del centro, que eran la mayoría, poseían una organización social basada en la tradición cultural y el apego a la tierra, mientras que los del norte seguían siendo nómadas, cazadores con tendencias nómadas y pues sin mucho sentido de pertenencia a ninguna organización social o estatal. A pesar de la defensa que de los pueblos indios llevaron a cabo los misioneros y de la tutela ejercida por la corona sobre ellos, su economía era muy pobre, habían sido despojados de tierras, de las mejores tierras, sus asentamientos estaban rodeados de latifundios que se beneficiaban de su trabajo, no había posibilidades de mejoría técnica ni participaban de ninguna otra forma en la economía de la región en la cual estaban ubicados, pues su producción agrícola y artesanal era únicamente para consumo local, para consumo doméstico. Su comercio, del cual los beneficiados eran los intermediarios, era muy limitado, explotados, vejados por los grupos dominantes, con su cultura destruida y sin haber siquiera asimilado plenamente a la cultura de los conquistadores. Los indígenas formaban parte de uno de los estratos más bajos de la sociedad. Esta situación hacía crisis en los momentos en que las cosechas eran insuficientes, esta situación de ellos, ¿verdad? Eran insuficientes debido a las sequías, a otras causas naturales o a la escasez de maíz propiciada por los especuladores, provocando el descontento en manifestaciones e incluso hubo levantamientos.
Las haciendas se expanden con gran rapidez debido al crecimiento poblacional, al crecimiento demográfico y al importante desarrollo de las actividades como la ganadería, la agricultura y la minería. Aun cuando este desarrollo no se llevó a cabo de manera general en todas las regiones, pues como sabemos, en las zonas más pobladas y dinámicas, como en el centro y en el norte minero, las haciendas crecieron con rapidez, mientras que en las provincias más alejadas y hacia el sur, la actividad agropecuaria fue muy limitada. En la región del centro, las haciendas se dedicaban sobre todo a la agricultura, mientras que en el norte eran ganaderas, siguiendo la tendencia iniciada 100 años antes. El auge de la agricultura y la ganadería creó una creciente demanda que aumentó la presión sobre las tierras de los pueblos indígenas. Como estos no contaban con animales de tiro, ni con rebaños, ni con novedosos sistemas agrícolas y los nuevos cultivos, las haciendas agrícolas y ganaderas terminaron por despojarlos de sus tierras. El acaparamiento de las tierras obligó a los indios a trabajar como peones acasillados, en condiciones muy deplorables y por un salario muy, muy bajo para cubrir sus necesidades, y pues tenían que pedir préstamos en especie a las tiendas de raya con las que estaban pues siempre, siempre, siempre endeudados. Debido a estas deudas acumuladas y al carácter hereditario de las mismas, los peones y sus familias se convertían en trabajadores permanentes de las haciendas, lo que representó pues algo así como una esclavitud, ¿no? Vamos a charlar sobre las clases bajas urbanas, el mestizaje como la expansión hacia el norte, la fundación de ciudades y la expansión del mercado de trabajo propician la migración hacia fuera de los pueblos indios, lo que produjo el desarraigo de algunos miembros de las comunidades, quienes perdieron su identificación formal y se fueron hacia las ciudades, que se convirtieron en polos de crecimiento económico. Una nueva clase social fue surgiendo durante los primeros siglos de la colonia, la popular, producto del alto crecimiento demográfico de las últimas décadas y la desocupación en el campo. Esta clase, sin una conciencia clara de la realidad, buscaba trabajo en las urbes, donde vivía en la marginación y con un futuro incierto. Las comunidades que perdieron sus tierras o individuos de condición humilde que, en la búsqueda de la libertad y pretendiendo zafarse de las ataduras de los pueblos, de las haciendas o las minas, también pasaron a formar parte del proletariado que trabajaba en el servicio doméstico como mozos, panaderos, arrieros, cocheros, o trabajadores en los obrajes donde se fabricaban telas de algodón y lana, o en las fábricas de tabaco y loza. Se trataba, pues, de mujeres y hombres que desarrollaban cualquier oficio y su presencia causaba terror a las personas, se les veía como vagos, lamentablemente, ¿no? Y hablando de los criollos, ¿se acuerda esas personas nacidas acá, pero de padres españoles? Pues ellos habían sido excluidos de los altos puestos políticos y eclesiásticos desde el inicio de la colonia, pero al entrar en vigor las reformas, se redujo la participación de este grupo social en la Real Audiencia por considerar que no eran funcionarios leales, ¿no? La nueva división territorial en intendencias también los excluía, ya que los intendentes eran por lo general peninsulares, nombrados desde allá, desde España. Incluso el ejército creado para defender los intereses coloniales del imperio estaba integrado pues por españoles, en su mayoría de ellos, ¿no? Las políticas borbónicas ocasionaron el distanciamiento entre peninsulares y criollos, y pues el resentimiento de los criollos que participaban de las ideas de la Ilustración los hizo pensar que solo con un cambio promovido por los hombres nacidos acá en América se lograría el desarrollo político, social, económico del virreinato.
Por otra parte, en Nueva España siempre existieron los privilegios, los fueros, pues la corona favorecía a los grupos y a las corporaciones con la intención de que se mantuvieran leales. Sin embargo, a partir de la implantación de reformas borbónicas, se pretendió controlar a ciertos grupos que antes gozaban de cierta autonomía e independencia. Los peninsulares, que habían sido nombrados desde España para implementar las reformas y cobrar impuestos, gozaban de prebendas. Los dueños de minas fueron también privilegiados, pues se pretendía aumentar la producción en las minas para el beneficio de la metrópoli. También los miembros del ejército gozaban de fuero y de tribunales especiales. Las reformas afectaron a dueños de talleres, pues se pretendía limitar la producción industrial para evitar la competencia. También afectaron al consulado de comerciantes, al que se le retiró la concesión de administrar las alcabalas con el objeto de romper el monopolio de los puertos. Y por último, a las órdenes religiosas para reducir su influencia y su poder. La situación social en la Nueva España estaba determinada por el color de la piel y, y la posición económica. La polarización de la sociedad se reflejaba en una estratificación vertical, en la cual se ubicaban los grupos que componían la sociedad de la Nueva España en el siglo XVIII. Estaba formada en orden de importancia y privilegios por peninsulares, criollos, castas e indios. El grupo de españoles peninsulares era el más reducido, pero acaparaba el poder político y económico. El siguiente grupo en la escala estaba integrado por los criollos, de entre los cuales un número reducido gozaba de los mismos fueros y privilegios que los peninsulares, ya que eran mineros o hacendados adinerados, que mantenían estrechos vínculos políticos y sociales, y hasta familiares a veces con los españoles, formando con ellos una poderosa oligarquía. El resto de los criollos vivía en una situación más crítica y con un gran resentimiento. Los mejor colocados eran mineros, hacendados, rancheros, empresarios urbanos que habían logrado acaparar puestos políticos y administrativos en las ciudades del interior. Sin embargo, a partir de la implantación de las reformas borbónicas, su posición se volvió insegura, inestable. Otro sector estaba integrado por profesionistas, médicos, abogados, militares de carrera, sacerdotes, y aun cuando eran los más instruidos de la colonia, pues les negaban el acceso a los altos puestos. Fue en el estudio y en las ideas de la Ilustración donde encontraron el fundamento intelectual que los distanciaría de los peninsulares y los haría cobrar conciencia de su calidad de ciudadanos de segunda. Fueron estos criollos los que, con base en las ideas de la Ilustración, valorarían y defenderían el suelo que los vio nacer, guiando a los más oprimidos en la lucha por la independencia. Las tensiones aumentaron a lo largo de las últimas décadas de la colonia, conforme se fueron agudizando los contrastes sociales, ya que los insatisfechos, estos sectores, no eran únicamente los pobres, sino un grupo numeroso de la población que veía cada vez más lejanas sus esperanzas de mejorar, de progresar. Soy Ricardo Isaac. Gracias por tu atención a la breve historia. Por favor, dale like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Ya casi me acabó el café. Hasta luego.